Buenas tardes y vamos a comenzar con la conversación del día de hoy, dedicada al tema de la esperanza, como venimos haciendo en esta segunda parte del ciclo, y hoy vamos a hacer una mirada desde la sociología. Y para ello está con nosotros Fernando Gil Villa, a quien le agradecemos su presencia aquí con nosotros en esta tarde. Él es catedrático de Sociología de la Universidad de Salamanca, es del Departamento de Ciencias Sociales y su formación la hizo con dos grandes nombres de la sociología contemporánea. El primero de ellos con Salustiano del Campo, profesor en la Universidad Complutense, que fue el director de su tesis doctoral, que llevaba además por título Espada y Cruz, secularización en la enseñanza de la Iglesia. Y después amplió estudios con otro gran nombre de la sociología contemporánea, con Zygmunt Bauman, en el Reino Unido. Sus líneas de investigación son la sociología de la salud, de la educación, de la cultura y también de la desviación, y es un trabajador incansable. Ha escrito más de 30 libros y más de 30 artículos especializados. Y además cada uno de ellos, porque es su manera de ser, es un estudio no solo muy concienzudo, sino que lleva también muchas horas de reflexión, de pensamiento, porque Fernando es quien profundiza, pensando y repensando muchas las cosas en los temas en los que afronta. Entre sus últimos libros, no podemos decir todos, está Ni animales ni dioses, un estudio sobre la condición del ser humano, Hacia un humanismo poético, repensando a Levinas en el siglo XXI, El bullying que no cesa, las bases de la violencia escolar y En busca de la felicidad, el sistema de Proust. Bueno, son algunos, como digo, de sus 30 libros. Estos son los últimos que ha publicado. Fernando, además, quienes lo conocemos, sabemos que está dotado de una gran sensibilidad, que eso le ayuda también a percibir, pues con gran fineza y agudeza, la realidad social. Y esta sensibilidad la expresa en otra faceta de su actividad, no siempre muy conocida, que es la poesía, en donde ya lleva publicadas una docena de obras, cito algunas de las últimas: El meteorito de Platón, Canción de entretiempo y Reparación del fuego. Son todo pues obras poéticas que han salido, ¿no?, de su mano, de su escritura. Es Premio María de Maeztu de la excelencia científica y ha sido, hasta hace 2 años, coordinador del Plan Estratégico de la Universidad de Salamanca, desde el 2018 al 2023. Bueno, pues esto es algo muy pequeño de lo que es Fernando Gil. Le damos, como digo, las gracias por su presencia aquí, porque seguro que nos va a ayudar a pensar, y mucho, cómo podemos reflexionar sobre la esperanza en nuestra sociedad. Pues gracias, Fernando. Bueno, pues gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos los que habéis tenido a bien en esta tarde lluviosa acompañarnos. Y gracias, Ricardo. Entre estas paredes yo siempre busco la humildad, y me lo has puesto difícil con estas presentaciones que me dan un poco de pudor. En realidad soy yo el que quiere deciros que está encantado y que es un honor para mí hablar un poco entre estos muros, donde con un poco de imaginación uno pues escucha los ecos de los grandes maestros que son vuestros antecesores y que habéis tenido la suerte de tener en ese acervo cultural que os acompaña siempre, ¿no? Y yo creo que a ellos les tenemos que dedicar un poco esta reflexión, si te parece, porque han sido muy importantes en la historia no solo de vuestro convento, sino también de la universidad.
Y bien que nos hace falta ese humanismo en estos tiempos. Y de eso, si me permitís, pues vamos a hablar brevemente. Yo cuando Ricardo hace 6 meses me propuso, más de 6 meses, formar parte del plantel de vuestras conversaciones, en aquel momento acababa de publicar Ni animales ni dioses, retos de la humanidad, y me quedé un poco pensando qué mayor reto para la humanidad hoy en día que recuperar la esperanza. Así que acepté. Y pues eso, llevo todo este tiempo dándole vueltas a este tema que es tan bonito, pero que es tan escurridizo y en el que nos va a todos buena parte del destino de lo que nos espera en el futuro. Así que gracias por haberme propuesto ese reto. Unas gracias entre comillas, porque significa también un esfuerzo y a veces como sabes, quebraderos de cabeza, pero sin duda merece la pena. En todo trabajo de creación hay un poco de dolor y de esfuerzo, pero así es la vida y yo os lo agradezco infinitamente en el alma. Así que vamos a comentar, si os parece, algunas de esas conclusiones a las que estoy llegando en estas reflexiones sobre la esperanza y luego, si queréis, pues a lo mejor puede haber tiempo para un coloquio. Mirad, en la primera de las transparencias que estáis viendo ahí, es un cuadro ahí donde hice una pequeña averiguación para ver en cuántos libros desde el 2019 al 2024 aparece en el título la palabra libros publicados en castellano, en español, según la base de datos del Ministerio de Cultura, el SBN, y nos aparecen 399 con la palabra esperanza y 393 casi empatado con la palabra felicidad. Y uno dice, pues son muchos. Y uno dice, pues qué bien. Y uno dice, pues es una maravilla porque son dos palabras maravillosas que a todos nos encantan, la esperanza y la felicidad. Y es lógico que formen parte de los títulos de las obras contemporáneas. Sin embargo, no son exactamente iguales. La esperanza siempre aparece como la Cenicienta, es un concepto más humilde. Y uno dice, por ejemplo, esperando la felicidad, pero no se le ocurre decir esperando la esperanza. Y, sin embargo, sin esperanza esto no es del todo cierto, porque la esperanza no es un medio para conseguir un fin. Ella en sí mismo ya es un fin y esta tal vez es una primera de las confusiones que a veces tenemos. La esperanza no es un medio para llegar a la felicidad, porque ¿cómo podría colmarnos la felicidad si antes no hemos allanado el camino con la esperanza de su llegada? La esperanza de su llegada. ¿O cómo podríamos disfrutar de una puesta de sol o de un amanecer sin los ojos de la esperanza? La esperanza es un concepto de verdad maravilloso del cual nos podemos ir enamorando cuanto más reflexionemos, porque sobre todo es una cenicienta, pero es una cenicienta que en el fondo es una reina y eso es lo que tenemos que ir descubriendo. Pero si en el Quijote aparece muchas veces la palabra esperanza, ¿creéis que en las redes sociales y que los chicos, que la juventud, que el argot juvenil o que en los programas de televisión que vemos todos los días aparece tanto esa palabra? Pues no, yo me temo que es una palabra que no está siendo tan utilizada en los lenguajes coloquiales hoy en día y que en muchas novelas, salvo que traten de la guerra o que traten de grandes catástrofes, aparece mucho menos que en el Quijote. Tal vez entonces el que aparezca tanto en los títulos de estos libros sea porque puede servir de un gancho de marketing, no lo sé, lo dejo un poco para que lo vayáis pensando y diré algunas cosas para que lo vayamos pensando, pero a mí me parece que no es una palabra que está cada vez más en uso, sino cada vez más en desuso, y eso es una primera señal de una posible crisis o desapego a la esperanza de la que quiero comentaros, pero no en términos pesimistas, como veréis al final. ¿Quién habla de la esperanza? ¿Quién creéis que habla de la esperanza? Pues los que más hablan de la esperanza son los religiosos, son las personas que se dedican a la fe y que tienen la fe.
Esto es, ahora diré que hay más, están los filósofos, me diré, sí, luego lo veremos, pero la diferencia con otros colectivos es que los religiosos, la palabra esperanza forma parte de las obras y de los libros y de los textos y de las oraciones cada día y de todos ellos. A diferencia de otros colectivos que solo son personas muy especializadas en cada colectivo, ya sabéis que ahora hablamos en la modernidad de esa especialización que nos caracteriza, pero en los religiosos no, la esperanza forma parte de su día a día, vamos a decirlo así. Ya sabéis que el Papa, el Santo Padre, en este año tiene la bula publicada, Spes non confundit, y que, como todos sabéis, pues forma parte de su discurso, un discurso que también tiene un lema muy interesante, que es que todos somos peregrinos de la esperanza. Este es un ejemplo de cómo, al menos en la religión católica, la palabra esperanza está muy recuperada. Yo quería poneros una frase de San Juan de la Cruz, no sé si alguien la ha adivinado, que dice: raras veces se menoscaba la esperanza sin menoscabo de la fe. Y yo lo que quiero es proponerlos. Veréis, me tenéis que permitir que en algún momento me refiera a los oyentes religiosos, que podéis ser vosotros, aunque no lo seáis, pero permitidmelo, puesto que me han invitado ellos y puesto que ellos son los que más hablan de la esperanza. ¿Qué quería decir San Juan de la Cruz con esta frase? Pues la propongo para que la vayáis pensando, porque es una frase que tiene mucha enjundia y que da mucho de sí. Podría significar que si en estos momentos efectivamente hay una cierta crisis de la esperanza, a eso se debería también la crisis de la fe, esa secularización de la que podemos hablar a veces. Y por lo tanto, viéndolo en plan positivo, si recuperásemos la esperanza, y lo propongo ya entonces como una nota positiva en esta reflexión, recuperando la esperanza podemos recuperar la fe. Es decir, si a todos creo que estamos aquí y somos conscientes y nos gustaría de que hubiera, por ejemplo, más cristianos y más católicos en el mundo, pues porque los valores son los que compartimos y creemos que esos valores del Evangelio pues van a llevar a la humanidad a un sitio mejor, pues entonces habría que recuperar esa fe. ¿Y cómo se recupera esa fe? Recuperando la esperanza, indirectamente. Por lo tanto, lo dejo eso un poco para que lo penséis. Pero si yo fuera religioso y fuera un fraile de este convento, podría decir, bueno, a mí no me interesa mucho ir a la charla de Fernando, porque hablar de la sociología de la esperanza, ya os aviso que no voy a hablar de la sociología de la esperanza, voy a hablar de la esperanza en general. Sí que soy sociólogo, no reniego de mi condición, pero creo que la esperanza, como cualquier tema, hay que verlo desde un punto de vista interdisciplinar y estaréis de acuerdo. Entonces, si yo fuera religioso, ya que los religiosos estamos dentro de la esperanza, ya que forma parte de nuestras virtudes teologales, tal vez no me interesa mucho una charla sobre la esperanza, pero puede que se equivocara si pensara así, si yo fuera un fraile y pensara así. ¿Y por qué? Veréis, hay tres virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Y a mí me gusta decir, no sé si te parece bien, Ricardo, que la caridad actúa de mediadora en esa tríada de conceptos, igual que la fraternidad en la tríada de conceptos de libertad, igualdad y fraternidad. Resulta que tenemos tres conceptos, tres tríadas que son muy bonitos, son muy importantes en la historia de nuestra humanidad, y hay uno que es del que menos se habla a veces, pero es justamente el que hace de mediación. Y yo creo que la caridad hace de mediación. Ese amor por los demás, ese ponerse en el lugar del otro de los demás, entre la fe y la esperanza. De manera que si yo fuera un fraile me podría preguntarme ¿cuánto me duele el mundo a mí, fraile que estoy en estos muros, aparentemente inmunizado contra estos males que puede en ocasiones ver de fuera, pero ¿cuánto me duele el mundo a mí? Y os recuerdo que Francisco de Vitoria, con sus viajes a París, él era uno de los grandes pensadores que quería llevar la teología a descubrir los problemas sociales. La teología no puede estar al margen de los problemas sociales. De manera que por eso, si yo tuviera que convencer a los frailes para que vinieran aquí a escucharnos, pues les diría también eso. Creo que para los religiosos, a pesar de que tienen esa vacuna de la fe, que no es lo mismo que la esperanza, pero va unida a la esperanza y tienen, por lo tanto, más probabilidades de sentirla, sin embargo, también les puede doler el mundo y les puede ser interesante saber
qué pasa con la esperanza en nuestros días y por qué podemos decir que hay una cierta crisis de la esperanza. Bueno, este sería un poco uno de los planteamientos iniciales, pero no solo hablan los religiosos de la esperanza. ¿Quiénes más hablan de la esperanza después de los religiosos? Los segundos, los filósofos. Si vais a la biblioteca y buscáis obras sobre la esperanza, pues veréis que en segundo lugar los filósofos, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, Laín Entralgo, Ortega, Unamuno, los grandes filósofos españoles que todos conocéis. ¿Pero qué problema tienen los filósofos y los religiosos a la hora de hablar de la esperanza? Pues que a veces hablan de forma muy especulativa y muy técnica. Entonces, un libro sobre teología de la esperanza, y algunos los hay muy interesantes y buenísimos, de algunos de los grandes teólogos, sin embargo, es difícil pensar que eso es una obra de divulgación. No sé si estás de acuerdo, pero es muy difícil que cualquier persona de la calle que vaya por la librería de la Rúa y se compre ese libro en la librería Ars lo entienda. Realmente son libros complicados, difíciles de entender. Así que tal vez uno de los problemas que tienen tanto los religiosos como los filósofos, que no todos se dedican a hablar de la esperanza, pero algunos de los filósofos, es eso. Eso, el que hablan de una forma un tanto abstracta y con un lenguaje un tanto técnico, son poco divulgativos y también son poco empíricos. El empiricismo es terrible, yo soy un gran crítico del empiricismo, pero eso no significa que igual que Aristóteles y desde el principio de nuestras grandes obras filosóficas y pensamiento occidental, tengamos que tener los pies sobre la tierra y a veces tener datos, poner ejemplos. Eso es aterrizar y eso también es colaborar a que la gente entienda los problemas que tenemos y eso significa un poco de empirismo, no empiricismo. Esos son los dos problemas que tendrían estos dos colectivos y frente a ellos el tercer colectivo que creo yo, lo propongo, que más habla de la esperanza son los psicólogos, pero hablan de una forma ya muy distinta de los otros y desde luego muy pragmática y nada especulativa porque en realidad sirve para sus terapias, así que tienen que ser muy concretos, no pueden ser evidentemente muy especulativos los psicólogos porque nos tienen que decir, a ver, yo es que tengo poca esperanza, véngase usted a mi consulta que le voy a decir cómo tiene que salir de aquí para tener más esperanza. Genial. Y después de una terapia breve, porque ahora todo es breve, entonces las terapias ahora también tienen que ser breves, no te puedes ir al psicoanalista a tener una terapia sobre la esperanza porque te desesperas, ¿verdad? Si estás allí, imagínate, años y años hablando de tu infancia, te podrías desesperar. Esto es relativo porque los recuerdos, como veremos luego, son muy importantes para la esperanza. Pero bueno, una psicología, una terapia psicológica sobre la esperanza, dicho así, como hay en algunas páginas, pues podría ser contraproducente porque si bien es concreta, sin embargo, y realista, sin embargo nos puede hacer ver la vida de color de rosa y salir de la terapia diciendo todo es maravilloso, todo es positivo. Ya sabéis que podíamos bromear con eso, esa gente que conocemos a veces y dices que no es positivo y entonces están siempre viéndolo todo de color. Yo diría, la vida de color de rosa, sales de la terapia viéndolo todo de color de rosa, eso no es la esperanza. Eso no es la esperanza. Eso es contraproducente para la desesperanza. Una inmunización absoluta contra la desesperanza no es esperanzadora. ¿Por qué? Porque caes en un optimismo ingenuo, bobalicón, donde crees que todo lo puedes conseguir. Y eso es infantilismo, eso es poca madurez, eso no es serenidad. Y la esperanza, esto es una de las cosas que me gustaría, de las pocas cosas que a lo mejor os puedo ofrecer, asociarlas a algunas cosas. La esperanza tiene que ver con la serenidad. Se necesita un poquito de serenidad. Luego veremos algunas notas más que le vamos a poner a esa esperanza para recuperarla. Pero la serenidad es una. Y un mínimo de sentimiento crítico, de pensamiento crítico y de realismo también. Y no es realismo, sino optimismo ingenuo, y hoy lo estamos viendo demasiado, esas personas que no son capaces de ser asertivas y decir que no, y que no son capaces de adaptarse a la realidad, sino que quieren que la realidad se adapte a ellos. Ese es un problema que podría ser de una cierta deriva de la terapia. Luego están los juristas, que no sé si habéis tenido oportunidad de oír hablar del derecho a la esperanza. Los juristas serían otro colectivo, también hablan de la esperanza y algunos se han inventado,
no sé, perdón que lo diga así, esa expresión del derecho a la esperanza, refiriéndola o circunscribiéndola al derecho penitenciario. Aquellos que están encerrados en prisión, privados de libertad, tienen desesperación y para ellos va dirigido ese derecho a la esperanza. Pero, ¿qué hay que decir aquí? Pues lo primero que yo les diría es, mire usted, hay muchas cárceles en el mundo, algunas sus barrotes son invisibles. Uno no tiene que estar en una prisión física para sentirse prisionero. Me duele mucho pensar en estos adolescentes que se suicidan por haber padecido bullying, por haber padecido acoso escolar, y en sus cartas de suicidio, que podéis ver en Internet, ponen que se sentían como en una prisión. Y como en una prisión se sienten los refugiados a pesar de que están en el campo abierto. Luego, la privación de la libertad no es una condición necesaria para la esperanza. Por otra parte, y si me permitís, casi estoy ahora mismo reflexionando o haciendo un argumento pues al estilo de lo que lo harían los grandes maestros, pues disculpadlo con silogismos, pero podría ser interesante. ¿Qué significa el derecho a la esperanza de un preso? Significa que se contrapone contra el derecho a cierta esperanza que tiene también la víctima y que quiere que pague por lo que ha hecho. Hay una contraposición entonces entre el derecho a la libertad del preso y el derecho de la víctima a que restituya lo que ha hecho pagándolo con la prisión, por no decir pagándolo con la pena de muerte, vamos a decir pagándolo con la prisión. Esas dos esperanzas, mi esperanza como víctima es que tú pagues lo que has hecho y la esperanza del reo es salir a la calle. ¿Cómo se contraponen? Podemos hablar de esperanzas contrapuestas y podemos pensar, el perdón puede deshacer ese conflicto de dos esperanzas de la víctima y del reo, el perdón. Pero el perdón no es tan sencillo, porque en realidad el reo busca o tiene dos esperanzas, el preso. La esperanza de salir en libertad, pero también la esperanza de ser perdonado. ¿Y qué pasa si la familia de la víctima o la víctima le dijera, vamos a ponernos en un caso hipotético, yo le perdono a usted lo que ha hecho, pero tiene que estar pagando en la cárcel su pena, pero le voy a perdonar? En ese caso la esperanza de ser perdonado la tendría, la otra no, pero según el derecho a la esperanza, si lo circunscribimos así como lo hacen los juristas, pues en ese caso le habríamos quitado el derecho a la esperanza. Pero no se lo hemos quitado, le hemos quitado el derecho a la mitad de la esperanza, que es la de salir, pero no la de ser perdonado. Entonces, me parece que los juristas que piensan así tratan el todo por la parte. Y eso me parece que desde un punto de vista racional y desde otros, pues tal vez no sea muy de rigor. En fin, que la esperanza, en mi opinión, no es un derecho. Y por lo tanto, ni nadie lo puede otorgar, ni nadie lo puede conculcar. Es lo que os propongo. ¿Cómo va? Aquí. Bien, vayamos ahora a otro asunto. La esperanza... Hay muchos filósofos que dicen el hombre, pero ahora ya no podemos decir el hombre. Vamos a decir el ser humano. El ser humano es un ser henchido de esperanza. El ser humano es todo el esperanza porque tanto su cuerpo, ahí entra algo, su cuerpo como el espíritu, todo pide, todo espera. Todo en nosotros espera. Espero cenar esta noche, espero llegar mañana a algún sitio. Así que somos esperanza. Qué bonita definición filosófica de entrada. Pero la verdad es que no todo el mundo espera lo mismo. ¿Y se pueden agrupar las esperanzas? Sí. ¿Qué esperan los religiosos? Pues los religiosos esperan que todo el mundo confíe en la palabra de Dios para así recuperar su esperanza. Y el otro día, en una homilía que me gustó mucho, cuyo padre o predicador, no voy a decir el nombre, comentaba en el Evangelio ese famoso pasaje de San Lucas en relación a la pesca. Había estado Simón toda la noche y no pescó nada. Entonces llega alguien y le dice, no, vete otra vez.
¿Tengo esperanza de pescar o no tengo esperanza de pescar? Pues eso es lo que quieren los religiosos. Es decir, eso es lo que buscan, creo yo, que confiemos en la palabra de Dios. Pero ¿todos esperan eso? No. ¿Y qué esperan los igualitaristas? Los igualitaristas esperan la igualdad de todo el mundo. Las feministas, la igualdad del género. Y los trans, la igualdad de todos los géneros. Los trans y otros géneros. LGTBI más. Incluso los asexuales. Esperan la igualdad de los géneros. ¿Y qué esperan los ecologistas? El medio ambiente restaurado. ¿Y qué esperan los animalistas? Los derechos de los animales. ¿Y todas estas esperanzas son compatibles o incompatibles? Pues cuanto más te metas, más incompatibilidad o más riesgo tienes de ser incompatibles. Por ejemplo, hay verdes que votan al Partido Verde, que no son muy igualitaristas y que son bastante condescendientes con ciertas desigualdades. Esto está estudiado, lo digo así, pero está estudiado. El feminismo tiene que ver mucho con el ecofeminismo y con el animalismo, pero hay feministas taurófilas. Y eso para algunos es una contradicción, porque esperan dos cosas muy distintas. Algunas de las contradicciones que podemos ver también afectan a los religiosos. Porque, ¿qué espera el Papa? ¿Qué espera el Santo Padre con esa bula? Lo dice muy claro, que todos seamos peregrinos de la esperanza. ¿Pero peregrinos qué significa? ¿Qué significaban Roma antigua, los peregrinos, los inmigrantes? Y yo cuando voy a veces a la iglesia me dicen los párrocos que de eso estamos hablando. Pero resulta que la ultraderecha es la que más vota. La ultraderecha es la más religiosa de este país, y no solo en este país. Y me parece que ellos no esperan lo mismo. No esperan lo mismo que el Papa, pero son los más votantes. Son los practicantes católicos de España, y no solo de España, los más religiosos. Y sin embargo esperan lo contrario del Papa. Eso es una contradicción. Permítame que lo diga así. Entonces, ¿qué podemos...? Una de las contradicciones más fuertes ha sido las guerras de las religiones. Las guerras de las religiones históricas, terribles causas de la humanidad, no solo ideológicas. Vamos a hablar de las guerras religiosas donde la gente se podía matar para conseguir un pasaporte a la otra vida, quitando la esperanza al otro, que era la de la supervivencia. Y lo digo ya, la esperanza pasa por la supervivencia. Por lo tanto, si la esperanza pasa por la supervivencia, quitarle al otro la vida para conseguir un pasaporte para otra vida es una contradicción en términos de la esperanza y es el drama más gordo que hay en la esperanza. Y más si es una guerra religiosa. ¿Hay guerras religiosas hoy? No. Pero a lo mejor es porque uno no quiere, porque dos no riñen si uno no quiere. ¿Qué le ha pasado al catolicismo? Que ha hecho un esfuerzo de adaptarse. Y eso es lo que significa el ayornamiento y eso es lo que significa el Vaticano II. ¿Se tiene que adaptar la esperanza a los tiempos actuales? Sí, en mi opinión. San Isidoro de Sevilla dice una cosa muy bonita para comprender la esperanza. Él dice una etimología un poco especial, un poco casi no sé si un desliz literario. Dice esperanza espes, viene espes de pie. Es pie, espes, es pie, hace pie la esperanza. Y yo digo, eso para mí me suena a tener los pies sobre la tierra. ¿Qué significa que la esperanza nos ayude a tener los pies sobre la tierra? Pues que hay que adaptarla a las condiciones sociales en las que vivimos. Y de hecho de eso se han olvidado mucha gente, se han olvidado muchos autores. Pero al parecer de eso no se ha olvidado la Iglesia Católica, que ha hecho su esfuerzo con el Vaticano II de adaptarse. Por eso el apostolado, si me permiten que lo diga así, o el proselitismo, si quieren que utilice una palabra diferente, que hoy hace la Iglesia Católica me parece que es distinto al que hacía hace 500 años, cosa que algunos no entienden. Pero esa sensibilidad para tener en cuenta que cuando hablamos del otro de una fe, hay que hacerlo ahora de forma muy escrupulosa, porque todo es violencia simbólica, eso, quien ha hecho ese trabajo, y para mí eso es un trabajo de adaptar la esperanza, eso no lo han hecho todos los credos y todas las religiones. ¿Verdad que no? No. Y la Iglesia Católica lo ha hecho. Y creo que en eso ha hecho gracias a eso,
no se ha perdido tanto la fe y creo que gracias a eso se puede recuperar tanto la fe como la esperanza. Ya no, me parece que estoy hablando como un fraile o como un cura. No sé si estoy hablando ya como un sociólogo, estoy hablando como es que estos espíritus me están como influyendo y estoy diciendo cosas. Ya, bueno, voy a intentar aterrizar. No, ahora van a ver ustedes que voy a hablar un poco más, tal vez como más sociólogo, ¿no? Pero vamos, que hay otra cosa que me gusta de la expresión de es pie la esperanza, es pie, la esperanza, lo que decía San Isidro de Sevilla. ¿Por qué también podemos decir que la esperanza tiene los pies sobre la tierra? ¿Qué significa tener los pies sobre la tierra? Tierra es humus. Humano y humus, humano viene de la misma raíz que la tierra, del humus. Y la humanidad, ¿qué es la humanidad? ¿Un conjunto de seres? No, eso no es aritmética, no estamos en matemáticas. Humanidad tiene dos acepciones, es un conjunto de seres humanos, pero humanidad es también compasión y caridad. Luego, no puede la esperanza que tiene los pies sobre la tierra y que es pies, sembrar discordia. No puede mi esperanza oponerse a la tuya. Si yo tengo varias esperanzas, soy igualitarista, soy tal, lo que no puedo es oponerme a tus esperanzas, y menos aún hacerlas que luchen, y menos aún hacerlas que luchen en una batalla, y menos aún quitarse la vida por eso. Entonces sí que no sería pie, no sería humanidad, no sería un atributo de la humanidad. La esperanza entonces, y acabo esta parte, no tiene un carácter, en mi opinión, agónico. No podemos utilizarla ni para contraponerla contra otras esperanzas, la mía contra la tuya, ni tampoco dentro de ella misma. Como, y perdón, decía don Miguel de Unamuno, la esperanza de la desesperanza. A mí yo nunca le acabo de entender. Ya sé que don Miguel utilizaba mucho las contradicciones, pero a mí me parece que la esperanza no debe tener un carácter agónico. No debe la esperanza ampararse en la desesperanza. Es al revés. Me dice el sentido común que quien desespera pierde la esperanza y que si tengo esperanza estoy menos desesperado. Por lo tanto, en mi opinión, hay que restarle carácter agónico a la esperanza, o por lo menos no buscarlo, no buscar en lo agónico, en el conflicto, en la desesperanza, la esperanza. Yo no le diría a mi hija que se desesperara para encontrar la esperanza. Ahora lo he dicho mejor. Bien, sigamos. Las dos grandes esperanzas. Vamos a hablar de esperanzas grandes y más pequeñas. Si ustedes me dicen, bien, en su opinión, ¿dónde está la esperanza? Las grandes esperanzas son las esperanzas religiosas y las ideológicas. La religiosa ya no hay que hablar, ya he hablado mucho. Y si no, ya he hablado mucho. Y la esperanza ideológica, todos la conocen. Pues el anarquismo, el socialismo, las utopías, sobre todo en el siglo XX, las grandes, las modernas, bueno, ha habido más, toda la historia, pero sobre todo en el siglo XX. ¿Cuántos millones de personas han creído y han dado sus vidas por estas utopías, estas grandes esperanzas, las religiosas y las ideológicas? Pero fijaos bien, y vamos ahora a pintar un panorama, pues tal vez no muy halagüeño para esas grandes esperanzas, ¿verdad? Por ejemplo, los católicos en España, fijaos qué caída. De 1978 al 22, que ha descendido los que se declaran católicos de un 90 a un 55, y cómo han subido los ateos. Y no he puesto a los practicantes, los católicos que no son solo católicos de boquilla, sino que son practicantes, son un 16% en estos momentos. Pues la esperanza religiosa no va muy bien en ese sentido, ¿verdad? Y en cuanto a la ideológica, ¿qué deciros? No sé si tenéis hijos, nietos, seguro que sí, y ya sabéis que los jóvenes, pero no solo ellos, son grandes desafectos a las ideologías, no participan en los partidos políticos, no están en los sindicatos como algunos estuvisteis o estuvieron en los años 70 porque había que luchar contra la dictadura o eran otros tiempos. Hoy en día nos caracterizamos, y sobre todo la juventud, por una gran desafección política. ¿Cómo no puede haber una desafección política si nos encontramos
con que las utopías nos han dejado rastros terribles, el Holocausto por un lado y el Gulag por otro. ¿Cómo creer en eso? Pero luego tenemos la corrupción, para no creer en los políticos de ahora, que nos lastima enormemente, y sus bochornosos espectáculos parlamentarios a los que asistimos boquiabiertos y mejor no cenando, por favor, porque se nos atraganta la cena, todos los días escuchando cómo se insultan. ¿Cómo pueden los jóvenes volver a depositar su esperanza en esa ideología, en esto? Y los anestésicos, la anestesia que recibimos gracias al consumismo, anestesia en las creencias. Decía Ortega y Gasset que hay épocas clásicas y épocas de desesperanza, y las épocas de desesperanza son esas épocas, tal vez ahora vivimos una de ellas, en las que hay muchas ideas, pero la gente cree que están medio muertas y no sabe a cuál tirar. De manera que acaba no creyendo en nada, pero como no se puede, dice, creer en nada, acabas creyendo en locuras, en radicalidades. Y tal vez sea eso lo que nos está pasando si vemos los políticos que tenemos hoy en día. Pero lo que nos hace hoy en día no creer en, no sé si la palabra ser nihilistas, pero esa desilusión, esa falta de creencias en esta época, si fuera desesperanza en esos términos de Ortega, pues es el consumismo, es sobre todo la realidad virtual en la que flotamos y que es una anestesia para no creer nada, porque tienes que creer 25 cosas cada día porque cada vez van cambiando, igual que en lo del consumo, y también una educación que está basada solamente en el éxito y en la competencia y en el estrés. ¿Cómo creer en grandes ideas si no las hay? Si cuando tú vas a dar una clase en la universidad o en el instituto, inmediatamente 4 alumnos te levantan la mano y dicen yo no estoy de acuerdo con eso, y eso lo dijo un gran autor, pero ya lo están criticando, porque no se cree ya en nada. ¿Hay coletazos de las ideologías en este siglo? Sí, hay coletazos. Os recuerdo los grandes movimientos que parece que nos ilusionaron algunos, pecamos de ingenuos y creímos en ellos. El 15M, Occupy Wall Street, la primavera árabe, coletazos de las ideologías. Ya con menos gente se va desinflando el panorama ideológico a medida que avanza la modernidad y llega esa posmodernidad o esa modernidad tardía. Pero hubo coletazos que, así como ilusionaron a menos millones de personas, también se desinflaron antes. Eran globos más pequeños y también se desinflaron antes. Y no tengo que contaros, porque todos lo estáis viendo, la triste historia de esos movimientos, por ejemplo, en España, cómo han desilusionado a tanta gente con el declive de aquellos partidos, tanto aquí como en Italia, etcétera, de los cuales no vamos a hablar o no nos queremos acordar. Hay una cosa que me llama mucho esta atención y que quiero comentárosla, y es que el semanario inglés The Economist propuso como palabra del año pasado, 2024, la palabra caquistocracia, que a algunos les gusta mucho porque en español suena caca, con perdón de Dios, pero significa el gobierno de los peores, y eso lo decían, claro, pensando en lo que todos estáis pensando, en modelos como el del señor Trump. Pero a mí me gusta más hablar de teratocracia. Yo no creo que sea el gobierno de los peores, porque los peores en alguna cosa, pero desde luego no son nada tontos. Sin embargo, teratocracia me gusta más. Lo busqué, yo no sé griego, ya no me acuerdo mucho cuando estudié, pero esa es otra de las ventajas vuestras, que sabéis las lenguas. Pero teratocracia es el gobierno de los monstruos, y lo que estamos asistiendo ahora, y eso es un varapalo para la esperanza, es que asistimos a un gran transformismo social y transformismo político, que viene del transformismo social. Y lo digo con un ejemplo rápido porque no me quiero alargar mucho en esta parte. Pues una chica o un chico de mis estudiantes de la universidad que están en un colegio mayor en Salamanca, pues de monjas, por ejemplo, todavía religiosos, y que salen con sus monjas, con sus cuidadoras o con las monjas, van a ver un concierto a la catedral de música clásica y al sábado siguiente se visten como rockeras y se van a
a la Plaza de Toros a asistir a un concierto de heavy rock metal, escuchando lo contrario de lo que escucharon antes. Las identidades de hoy en día, lo que quiero decir con ese transformismo social, es que hoy en día la gente se transforma constantemente. Se transforma porque un día se viste de una forma, se viste de otra, se transforma porque hoy se pinta de una forma y mañana de otra, porque hoy se cambia el rostro. La transformación y el transformismo, si me permitís decirlo así, tiene que ver con el transhumanismo, porque nos podemos poner una prótesis o nos podemos cambiar la cara. Hoy me decía mi hija que las chicas que ve en los vídeos constantes la juventud y está mirando mucho a Japón, pues las chicas japonesas son todo menos un efecto de un rostro natural, ¿verdad? Porque está completamente transformadas. Ese transformismo social de esa sociedad del espectáculo llevado a la política resulta terrible, de manera que podemos ver a un gran político llegar con su jet y aparecer en un escenario porque siempre está actuando, es un gran histrión, los grandes histriones de este momento, y decir, ale hop, por arte de vivir lo que desaparezca la franja de Gaza y todos los gazatíes, y desaparece. Y eso es un mago, eso es un transformista que ha transformado el mundo. O bien el negacionismo, yo niego la epidemia, yo niego el holocausto, yo niego el dolor, yo niego el sufrimiento. Y el negacionismo es algo que va contra la esperanza. Las cosas solo vuelven a su ser por la esperanza y por la amabilidad de la esperanza. Y eso, la serenidad que nos otorga, es lo que tendríamos que ir procurando. Pero si la ideología y la religión nos dicen que la esperanza religiosa e ideológica hoy en día casi no es cautivadora y que poca gente cree en las utopías, me he olvidado decir que cuando hablo de las utopías, que las utopías no es que la gente no crea en ellas porque se han decepcionado al ver los campos de concentración o de trabajo, sino porque es que los intelectuales reniegan de las utopías. Es decir, miren, yo llevo 30 y pico años dando clases en la facultad y yo soy uno de los vieja escuela, ya de la vieja escuela. Me cuesta decirlo porque nunca lo dije y ahora me parece que lo soy. ¿En qué sentido? En que yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense, donde en los años 80 había un ambiente intelectual en el que la gente quería cambiar el mundo para bien. Las universidades han sido eso. Un sitio, y este es un ejemplo también con Francisco Vitoria, cuando sus estudiantes lo llevaban en parihuelas a dar sus clases, porque querían cambiar el mundo y querían abrir el derecho de gentes y querían cambiar las cosas. Pero hoy tengo que decirlo con muchísima tristeza y muchísimo pesar, que dentro de poco me jubilaré y estaré viendo, y no me gustaría cantar esa canción de la desesperanza, como la mayoría de mis colegas ya no van a la universidad a hacer debates, y ya no van a la universidad con el espíritu de cambiar las cosas, sino simplemente de publicar artículos muy técnicos sobre temas muy puntillosos y se olvidan de los grandes debates y se olvidan de las grandes utopías. Por eso también las utopías están en crisis y por eso nuestros estudiantes lo que quieren es el credencialismo, el título, ¿vale? Se me había olvidado decir eso. Eso es una de las cosas de la crisis de la esperanza importantes. Pero bueno, que no cunda el pánico. No creemos en las utopías, no creemos en la religión. Bueno, mucha gente no cree en la religión, es lo que estamos viendo. ¿Nos queda algo para creer? Sí. Para esperar, sí. ¿Qué? La familia ha sido, después de las ideologías y la religión, el depósito fundamental de la humanidad de la esperanza. ¿Por qué? Muy sencillo. Por dos razones que es que además son perfectas, porque es una pinza. Yo tengo la esperanza, si tengo una familia, de dejar, como dirían los sociobiólogos, mis genes funcionando. Por lo tanto, desde un punto de vista puramente fisiológico, biológico, la familia es fuente de esperanza porque yo como gen tengo la esperanza de la supervivencia de mis genes a través de mis herederos. Pero la herencia no solo es la herencia de los genes, la herencia también es la herencia de mi esfuerzo en mi trabajo. Por ejemplo, yo he sido guarnicionero, trabajos de antes que se transmitían de generación en generación y mi esperanza es que mis hijos lleven mi trabajo. Esa era otra fuente de esperanza de la familia, ya no estamos hablando de los genes.
Y el dinero, yo trabajo para que mis hijos vivan mejor el día de mañana. Así que la esperanza en la familia está claro que era muy grande. Y ahí se ha depositado. ¿Pero qué pasa hoy en día? Pues lo que pasa es lo siguiente. Vamos a decir dos panoramas, dos pinceladas de dos panoramas. Un panorama socioeconómico y un panorama sociocultural, vamos a llamarlo así. Pero lo vamos a entender muy fácil. El panorama socioeconómico significa que la esperanza estuvo de vacas gordas en sus horas más altas durante la última mitad del siglo pasado. Porque la generación del baby boom de los años 60 y 70, de la cual yo formo parte, tuvimos la suerte, nuestros padres tuvieron la suerte de que esos hijos, por primera vez en la historia de España, podían llegar a la universidad no siendo los hijos de los ricos o de las familias acomodadas. La Universidad Española, les recuerdo, abrió sus puertas a todo el mundo a partir de los años 80, vamos a decirlo bien, se democratizó, algunos dicen se masificó, pero en todo caso abrió sus puertas a partir de los años 80. De manera que todas esas generaciones durante esa última mitad del siglo XX tuvieron la oportunidad de medrar y sus padres de dar buen recaudo a esa esperanza, porque sus hijos pudieron, por un lado, efectivamente, alcanzar un mayor estatus al estudiar en la universidad, y tener mejores trabajos que los padres, y en segundo lugar pudieron hipotecarse y comprarse una casa. ¿Qué tenemos hoy? Lo contrario, tenemos un mercado de trabajo saturado y un mercado hipotecario, la burbuja inmobiliaria pinchada y el mercado también saturado. De manera que, ¿qué esperanza pueden tener los padres con esos hijos en cuanto a esas dos cosas? Pues pocas. ¿Por qué había una esperanza? Vamos a hablar, es que esto es muy bonito, vamos a hablar un poquito más de la familia. ¿Por qué, sin embargo, vamos a hablar ahora de lo sociocultural? ¿Por qué era importante para la esperanza de los padres tener hijos? Y espero tener un hijo, y la esperanza de tener un hijo. Tener un hijo era muy importante, entre otras cosas, porque si tenías más hijos, podías cultivar más tierra o tener más ganado y entonces prosperabas más. Un hijo era un bien de inversión. Pero ya con la población asalariada, cuando cambia el sistema económico, la estructura económica, pues entonces ya no, al revés. Entonces tener hijos, como tienes un salario y lo tienes que repartir entre más, es peor. ¿Será por eso que aparecen los famosos hogares DINK, Double Income No Kids, dos sueldos y no hijos? Porque tener hijos ahora es muy costoso. ¿Cuánto de costoso es tener un hijo ahora? Pues algunos cálculos son increíbles, pero los han hecho fundaciones serias, como más de 300.000 euros te gastarías en mantener un hijo hasta que se emancipe, suponiendo que se emancipa a la edad que se emancipan en este país, a partir de los 30. Ya sabéis que tenemos un país también un poco ahí, o sea, que cuesta más aquí que en Alemania, fíjate. Porque claro, como aquí tenemos un refrán que dice que vivas de tus hijos hasta que puedas vivir de tus padres, hasta que puedas vivir de tus hijos, bueno, eso último ya no puedes, ese refrán está roto, ya no se puede. Entonces 300.000 euros haber mantenido un hijo a los 3, entonces los DINK dicen, una pareja dice, no, mejor hagámonos DINK, un hogar DINK, porque ahora se utilizan mucho los anglicismos, a mí me molesta a veces, pero vivimos en este mundo. Double Income No Kids. Doble salario, somos dos, trabajamos, nos vamos a 300.000 euros nos los vamos a gastar después en la Riviera Maya o en viajes, muy bien, ya no los vamos a dejar. Pero ¿qué esperanza tienes entonces de tus genes y de tu patrimonio? ¿Qué esperanza tienes? No, bueno, suponiendo que no te convence ese argumento, entonces dirías, no, pero los hijos es verdad que ya no son un bien de inversión, pero te cuidan en la vejez. Esta era la otra parte. Todavía te podías agarrar a ese clavo ardiendo. Te cuesta mucho tener un hijo, pero luego te van a mantener. De alguna forma tu esperanza va a ser un viejecito o una viejecita encantadora cuyos hijos te van a dar, pues como mi madre peinaba a su madre, pero ya su hija ya no la peina. Pero bueno, a lo mejor tienes la esperanza de que tu hija te peine como peinaban antes con esas peinetas. Yo siempre recuerdo aquella imagen que parece un cuadro bucólico. Te mantienen tus hijos en la vejez. Pero las encuestas, ¿sabes lo que dicen? Que solo un 9% de los españoles piensa que sus hijos les van a mantener. Están ya viendo que se van a tener que ir a la residencia.
De manera que entonces la esperanza de tener hijos, ¿a qué queda reducida? Fíjate cómo se va reduciendo, se va reduciendo. Ah, pero queda una cosa muy importante, la satisfacción de tener hijos. Eso no se paga con ningún oro del mundo. La sonrisa de un bebé y después las caricias de tu hijo. La satisfacción de tener un hijo, eso es maravilloso. Pero también dan disgustos, ¿a que sí? Y se puede decir que hasta cierto punto se puede razonar, sociológicamente no me gusta la palabra, pero se puede razonar que hay épocas y épocas donde podemos poner en un platillo los disgustos y las satisfacciones. Sí, sí que se puede. ¿Por qué? Pinchar en Internet, falta de respeto de los hijos a los padres. Y te aparecen inmediatamente un montón de páginas de psicólogos diciendo venid para acá. ¿Por qué? Porque hay muchos hijos que no respetan a los padres. ¿Lo digo de otra forma? ¿Habéis oído hablar de la violencia filioparental? Pues a lo mejor no, porque es nuevo. De este siglo, a partir del 2005 empieza a investigarse. ¿Y qué significa? Pues que a partir del 2008 en este país hay más de 4.000 casos en los juzgados de violencia física de hijos a padres. ¿Había pasado eso alguna vez en la historia de la humanidad? No, hombre, alguna vez sí, algún caso, pero así no. O sea que si tienes hijos no solo no te mantienen, no solo sirve para que mantengan tu trabajo, sino que además luego, pues a lo mejor resulta que vas a tener un conflicto con ellos de violencia. De manera que la esperanza en la familia, sobre todo por esa falta de respeto, vamos a quitar el hierro, vamos a quitarle hierro al asunto y vamos a dejar los dramas gordos. Pero lo que sí que os puedo asegurar, y eso lo sabéis todos, es que ser padre hoy en día es muy difícil precisamente porque no hay esa, y perdonad, utilizo palabras que a lo mejor no son las apropiadas, pero así me entendéis mejor. No ya un agradecimiento, una devoción, un respeto, llamadlo como queráis, pero eso se está perdiendo y eso está pudiendo hacer que la gente pierda mucho la esperanza en la familia. Pero no os desesperéis, porque si bien es verdad que la religión parece que hay un poco de crisis, y también en las ideologías, y también en la familia, y entonces me decís, pero Fernando, entonces sí que está en crisis la esperanza, ¿no? Porque ¿dónde depositamos la esperanza? Bueno, ¿qué se me ocurre deciros? Que tal vez es que estamos hablando no de la esperanza, sino de lo que esperamos. Y es lo mismo la espera que la esperanza. Y aquí hay un señor que no sé si conocéis algunos, un gran literato, ¿verdad? André Gide, que en 1932, bueno, en su diario, él estaba haciendo un viaje de Tánger a Fez y estaba en una estación de ferrocarril y en aquellos momentos pues era una parte española y había una sala de espera donde ponía sala de espera en español y el francés famoso, pues dije, oh, qué bella lengua, esa que confunde la espera con la esperanza. Porque nuestro idioma es lo mismo, tiene la misma raíz, no en francés, ¿verdad?, que es l'espoir, no tiene nada que ver con l'attente, y tampoco en inglés, con el hope. Entonces, y el wait, pero aquí sí. Pero ¿es lo mismo esperar que la esperanza? ¿Es lo mismo la espera que la esperanza? Pues sí y no, pero en principio no. Ay, qué bien, porque como las esperas están tan mal, a lo mejor de ahí podemos sacar un poquito de ilusión, ¿no? Ah, no, es que todo lo que nos has contado es lo que la gente espera, pero no es la esperanza. Entonces no nos alarmemos. Bueno, yo he puesto aquí unas frases de estas un poco así como lapidarias. Bueno, porque también en este contexto, pues un poco pues para la esperanza, a mí me parece, son las que ha llegado la reflexión, yo os las ofrezco con mucho cariño, pues yo creo que la esperanza no se acaba, a diferencia de la espera, que sí que se acaba. Yo creo que la esperanza es una espera sobrevenida, porque lo que se espera ya en parte ha llegado y nos sobrecoge, que la esperanza es una espera que no se espera. Luego hay diferencias, ¿eh? Una espera muy bonita, porque es una espera que se abandona a su propia suerte. Alguien dice, no, es que la espera es lo que esperas a corto plazo y la esperanza lo que esperas a largo plazo. No, en mi opinión. A las conclusiones que yo he llegado es que no, porque yo creo que la esperanza no es dentro de 1000 años. La esperanza es ya. A ver, hablando en plan religioso, esperar a que llegue la parusía ya está llegando.
El juicio final también lo podemos ver así, ya es un juicio final cada día. Pero bueno, eso es en plan religioso. No quiero decirlo, y no está escrito esto en plan religioso, lo que quiero decir es que la esperanza no es algo que tú estás esperando para un futuro lejano. La esperanza tú la ves, como lo hemos dicho antes en la puesta de sol, o como hablaremos luego de la supervivencia, en el momento en el que sobrevives y en el momento en el que agradeces que estás vivo y en el que vas más allá de tu vida, pero porque estás en la vida. Pero la esperanza y la espera son iguales en un punto. Y ese punto me interesa comentároslo porque es interesante. André Gide estaba esperando en una estación de ferrocarril a que llegara el tren, ¿verdad? Y entonces llega, imagínate que pierde el tren. ¿Qué hubiera pasado? Nada. ¿Por qué? Porque está de vacaciones. Pero imagínate que está en la Alemania nazi y el tren que esperas para salvarle la vida. Ahí sí, ¿verdad? Es distinto. En un caso no hay tensión y en el otro sí. ¿Es la tensión el criterio que nos hace diferenciar las esperanzas? En el segundo caso hay conciencia de vulnerabilidad, en el primero no. Siempre que hay alta tensión, ¿hay conciencia de vulnerabilidad? No. Usted puede estar viendo el partido del Madrid contra el Barcelona, Real Madrid contra Barcelona, y es un partido de infarto y le puede dar un infarto, es de alta tensión, pero no hay conciencia de vulnerabilidad como en el tren que sale de la Alemania nazi. Para mí el criterio que define realmente la espera en relación a la esperanza es la conciencia de vulnerabilidad, no la tensión. En toda sala de espera hay tensión, pero puede haber muy pequeñita o muy alta, pero no en todas las salas de espera hay conciencia de vulnerabilidad. Y es eso, la conciencia de vulnerabilidad, la que consigue unir las dos aguas, la de la espera y la de la esperanza, la conciencia de la vulnerabilidad. Eso, y no la belleza del lenguaje, querido André Gide, si nos escuchas desde donde estés, es lo que hace que coincidan la espera y la esperanza, pero no las palabras, que simplemente es una casualidad. Porque me parece que me he ido para atrás. Un segundito, no se preocupen, a lo mejor estoy siendo pesado, si quieren puedo ir ya poco a poco yendo más para mí, se nos va a la espera de esperanza. Bien. También, ya voy a ir acabando. Podemos también distinguir entre espera y esperanza comparándonos con los dioses y con los animales, si me permiten la metáfora. Porque los dioses sí que esperan. Los dioses del Olimpo no te los imaginas en una sala jugando a esperar, pero es un juego, porque no tienen conciencia de vulnerabilidad, porque son inmortales. Los dioses esperan, pero no tienen esperanza, porque es un juego. Y los animales también esperan, pero tampoco tienen esperanza. La esperanza solo es de los humanos, no es de los animales ni de los dioses. Los animales esperan, sí, igual que los dioses en la sala del Olimpo que los vemos jugar, no. Para ellos es un juego, no. ¿Qué es para ellos? ¿En qué sala de espera están los animales? En un arbusto esperando a que aparezca una presa. La predación. Mi vida, mi esperanza es comerte. Mi esperanza, mi supervivencia pasa contra la tuya. Y resulta que hoy en día muchos seres humanos están jugando a la esperanza como dioses porque se creen dioses. Y ese es uno de los problemas que tenemos, la autodivinización, la egolatría, y nos parece que esto es un juego. Y por otro lado, también somos animales y yo quiero ser el número 1 en sociología, yo quiero ser el número 1, el cirujano número 1 en Salamanca, y yo quiero ser el arquitecto número 1, pero para ser el número 1 tengo que desbancar a otros. Hay predación. En la selva del neodarwinismo, de esta vida social del éxito, donde todo es éxito y competencia, esa competencia exacerbada que vemos incluso en los colegios, de la cual luego vienen las malas cosas de la desesperanza, como la que he dicho antes del estudiante que se suicida, es por una gran competencia y un estrés. Os recuerdo que hay un 30% de chicos que dicen que están estresados en la educación en estos momentos. Estamos hablando de la juventud, donde está depositada la esperanza. Esta selva nueva de la predación es una selva en la que sí que estamos en la sala de espera, pero una sala de espera animal, no humana.
Y la espera de la esperanza no es esa. Otra vez, permitidme estas especies de frases medio, no sé si lapidarias o poéticas, pero creo que son importantes. A lo mejor a alguno de ustedes no se le escapa que estoy en esos casos mezclando, y lo voy a mezclar más ahora para acabar, ya estoy acabando, el pensamiento poético con el pensamiento racional. Me parece que he dicho antes que la esperanza tiene que abordarse de un punto de vista interdisciplinar. Ahora yo diría también, abundaría, transdisciplinar. No se puede abordar solo con la razón, hay que abordarla también con la intuición y con la emoción. Yo creo que la esperanza, y lo leo si me permiten, consiste en que de vez en cuando, sin beberlo ni comerlo, aparece esa esperanza que es como una flor, con unos colores súper interesantes, con unos inflamada de unos olores y de un hedor increíble, bellísimo, maravilloso, que hacen que la persona que lo contempla cobra un estado de ánimo en la que, atención a esto, y esto es súper interesante, es capaz de celebrar la vida, pero de aceptar también la muerte. Es ese momento en el que dices, si me muero ahora, no pasa nada. Y eso está una clave de la esperanza, que está unida a la supervivencia y está unida a la aceptación de la muerte. Como ven, ahora me estoy comportando y me voy a comportar más como un filósofo que como un sociólogo, pero es que yo creo que soy medio filósofo, medio sociólogo, y en todo caso creo que nadie puede dejar de ser filósofo, porque creo que esto es filosofía también. Entonces, la planta de la esperanza les propongo que la busquen, ya que no la encuentran. Si no la encuentran, ojalá que la encuentren, pero si no la encuentran y no son de esos que hemos visto que no la encuentran ni en A, ni en B, ni en C, pues vamos a buscarla en otras cosas, ¿verdad? Vamos a buscarla, ¿dónde la buscamos? Vamos a pensar, utilizar metáforas, ya estoy acabando, que es una planta. Y si es una planta como la que acabamos de ver, vamos a imaginárnosla, tenemos que aprender entonces. Porque la esperanza también, o sea, es verdad que ella viene a nosotros, pero también nosotros podemos convocarla de alguna forma. No con plena garantía, pero sí de alguna forma. Tenemos, por ejemplo, que aprender a descartar ejemplares malogrados de esa flor de la esperanza, si me permiten seguir con la metáfora, con prejuicios, manipulaciones o ridiculizaciones. Me refería antes a y lo habrán comprendido y pueden ahora pensar otra vez y tal vez lo entiendan mejor, a esa falsa esperanza psicologicista, porque la psicología es muy interesante y muy importante, pero sobre todo la psicología que tiene una raíz filosófica y no esa que solamente busca vender una terapia breve para decirle a la persona que todo es maravilloso. Bueno, pues descartar eso. También tenemos, además de eso, flores, no ya ejemplares de la misma especie descartables, sino flores de otras especies que también debemos reflexionar. Y yo en esta charla no puedo extenderme sobre eso, tal vez si quieren en otro momento, pero es un tema maravilloso. Tenemos que ir separando esa planta de la esperanza de otras que se parecen, pero que son dos especies distintas. La fe incluso, la confianza, el deseo, la utopía, el compromiso, la propia espera, no es lo mismo que la esperanza. Hay que saberlas diferenciar y entonces es mejor, porque entonces llegará mejor. ¿En qué clima aparece mejor esa planta? En el clima del pensamiento poético y del sentido común. Es imposible para un científico hiperracionalista que esté súper especializado en su campo y que no se abra al pensamiento poético, que no haya hecho el esfuerzo epistemológico que tanto nos han dicho algunos de nuestros grandes pensadores como María Zambrano, poco de María Zambrano, porque hay que hablar también, hay que mencionar alguna de nuestras pensadoras más importantes y sobre todo yo insistía mucho a recuperar ese pensamiento poético que se exilió, o mejor dicho, que fue cercenado, que fue reprimido desde Platón por un pensamiento racional y que hoy, en los últimos tiempos de la posmodernidad, ya no es la razón absoluta de la que hablaban nuestros filósofos queridos, maestros, sino que es la racionalidad instrumental. Y esa racionalidad instrumental es como una lluvia ácida que mata la planta de la esperanza. Debemos recuperar el pensamiento poético, algo que no se recupera, pero es muy importante, porque ustedes saben que los poetas hablan mucho de la esperanza, igual que los religiosos. Entonces tal vez tenía que haber hablado de los poetas, pero esa es otra historia, pero muy importante también. ¿Y qué elementos, aparte del clima amable, de esos climas amables, en qué elementos paisajísticos nos ayudan a concertar o a observar la planta de la esperanza?
Pues tampoco puedo desarrollarlos mucho, pero son muy interesantes. Yo he llegado a esa conclusión humilde de que hay algunos. Que sí, que si tú te rodeas del fuego, te rodeas de la solemnidad, del cargo y de la palabra de verdad, de la palabra no odiosa, de la palabra dicha con amor y con confianza, de la palabra de confianza, de yo me fío de tu palabra. Si tú te rodeas de estas cosas, la esperanza surge más. Claro, me dirán ustedes, Fernando, no nos digas eso porque no tenemos fuego ya en nuestros lares, ahora tenemos placas de vitrocerámica. Bueno, mejor es la placa de vitrocerámica de todas formas que el microondas, porque la placa de vitrocerámica al menos ves algo rojito. Bueno, en algunas de ellas ves algo rojo que te recuerda al fuego. El fuego es fundamental, el fuego es maravilloso, el fuego ayuda a la esperanza. Pero no me voy a poner en plan poético, ¿verdad? Aunque hay algunos poemas como Andi Ofnum a la esperanza de Hölderlin, que sí que nos convendría ver, y también en música clásica, pero no nos tenemos tiempo. Y ya voy a acabar. Metáfora absoluta del náufrago. Les voy a proponer, para acabar, entonces, una metáfora absoluta. ¿Qué es una metáfora absoluta? No es una metáfora para jugar, es una metáfora de pensamiento original, que lo dice todo, que viene de dentro, que está en algún sitio, pero que lo intuyes, pero que lo explica todo, como una especie de hambre de absoluto, que sí que puede saciar esa metáfora absoluta. La esperanza tiene que ver con el sentimiento de supervivencia y tiene que ver con esa conciencia de vulnerabilidad. ¿Hay alguien que pueda representar mejor una conciencia de vulnerabilidad que un náufrago? ¿Verdad que no? El náufrago. Un náufrago, la supervivencia, miren, intento ser rápido y no aburrirles más, pero decir que la esperanza, como yo quiero decirles, y esa es mi hipótesis y mi propuesta, tiene que ver con la supervivencia y la conciencia de vulnerabilidad, es decir, que la esperanza tiene que ver con la supervivencia, que es la vida más allá de la vida. Derrida, este gran filósofo francés, en su última entrevista, ya cuando casi iba a morir ese mismo año, hablaba de que para él la supervivencia era fundamental, pero que la entendía como vida más allá de la vida. No lo explica del todo bien, pero nosotros podemos llegar a aclararlo un poco a través del estudio que estamos haciendo de esta reflexión de la esperanza. La vida más allá de la vida, que sería para mí la esperanza, significa al menos dos cosas para entendernos. La primera significa que no se puede ver la vida como un vegetal, que tienes que estar consciente de la vida, que tienes que romper epistemológicamente. ¿Me estoy afeitando automáticamente? No. Rompe con los automatismos, recupera en ese momento la conciencia de lo que estás haciendo, exprime la vida, vive la vida no como el animal automáticamente. Y más allá de la vida más allá de la vida significa también que es más allá de la segunda vida. Es decir, que si tú crees que va a haber una segunda vida después de la muerte, vívela ya. Piensa que estás resucitando ya, no esperes a resucitar después. ¿Es posible eso? ¿Es posible ese subterfugio? De alguna manera, sí. Y eso es lo que hace el náufrago, porque ha perdido la vida y la ha recuperado. Y ahí hay un aspecto muy bonito que podemos cultivar sin llegar a ser náufragos. El náufrago también es un ser melancólico que ha experimentado una pérdida. ¿Pero qué pérdida? Una pérdida en la que la memoria ha hecho una criba muy interesante. El náufrago se ha quedado sin muebles, sin casa, se ha quedado sin todo lo que construyó, pero eso lo olvida rápido. Lo que no olvida son los grandes recuerdos, los recuerdos emocionales. Interesante criba, porque la memoria, lo que hacemos ahora con la memoria del náufrago, la memoria esperanzada del náufrago, lo que hace es desechar la memoria de lo material y quedarse solo con la memoria de lo espiritual. Decía Unamuno, y aquí sí que, don Miguel, nos quitamos el sombrero, qué bonito, en ese sentimiento trágico de la vida. El recuerdo se esfuerza por hacerse esperanza, punto suspensivo, ¿sabéis cómo acaba? El recuerdo se esfuerza por hacerse esperanza y nos regala la vida espiritual. Y cerca de aquí, bueno, muy cerca no, pero estamos en la frontera con Portugal, y era coetáneo de Unamuno y mantenía correspondencia con él. Estaba un gran poeta como él, porque Unamuno, os recuerdo que decía que quería ser recordado cuando muriese como poeta. Pues Teixeira de Pascuais, que para mí, y bueno, o para mucha gente parece que es el poeta de las saudades.
Nosotros estamos en la frontera con Salamanca y Teixeira de Pascuá es el poeta de las saudades en Amarante, que está allí su estatua, no muy lejos de aquí, en Trás-os-Montes, en la Portugal profunda. Decía, todo es esperanza y recuerdos. Y eso es lo que le pasa al náufrago. Después de haber creado la memoria material, después de haber desechado, fíjate qué resonancias bíblicas también esto, ¿no? De haber dejado todo lo material en el camino. Saudade, dice, es recuerdo y esperanza. También os propongo, como un juego, pero un juego bonito, pues que busquéis qué resonancias puede tener esa palabra tan bellísima de la saudade. Porque la saudade no es la melancolía, tiene ecos más profundos. Tenemos que buscar palabras con ecos profundos. Es algo más, es recuerdo y esperanza. Y bien, quisiera entonces acabar diciendo eso, que nos esperancemos con esa conciencia de náufragos, que recuperemos esa conciencia de náufragos. Veréis, ya acabo, Ortega y Gasset decía, si es que la vida es naufragar, Fernando, si estuviera ahora aquí presente me diría, si es que eso... Ortega y Gasset decía, la vida es un constante naufragio, vivir es naufragar. Sin embargo, no todos piensan igual hoy, ¿verdad que no? ¿Verdad que hay gente que no tiene conciencia de náufrago, sino todo lo contrario, que se creen dioses y que nunca han naufragado, que no tienen conciencia de vulnerabilidad? Le podría yo decir, y ojalá estuviera aquí, porque ha sido uno de mis maestros, al señor Ortega y Gasset, sí, yo comparto contigo eso, pero ¿sabes qué? Creo que también se pueden establecer condiciones sociales para ver cuánta gente se siente náufrago, querido José, si nos permitiera llamarlo así con confianza. Porque hoy en día es cuando menos conciencia de naufragio hay. Y es normal. Si antes es que no había una generación que no se muriese sin haber visto una guerra, y ver una guerra te daba conciencia de naufragio. ¿Cómo no naufragabas? Y nosotros estamos, vuestros abuelos, padres, han salido hace poco de una, pero es la primera generación que no ve una guerra, es la primera generación de no náufragos por guerras en España, en toda la historia y en muchos países. Y hay otra cosa, ¿es fácil naufragar hoy? Más difícil que nunca, por las tecnologías también. Luego, hoy en día, cuanto más difícil es naufragar, incluso físicamente en un barco, un marinero, un marino, es más difícil que nunca y más fácil que nunca rescatarlo. Luego hoy es más difícil que nunca, señor Ortega, tener conciencia de náufrago, pero tenemos que recuperar, si queremos recuperar la esperanza, y quiero poneros estos pequeños versos de homenaje a uno de mis poetas, bueno, mi poeta favorito, uno de mis poetas favoritos, que es Aníbal Núñez, que es un salmantino, que tristemente desesperanzado por las drogas tuvo que morir en los años 90, y que dice, llegados a este punto, es que es un eco, ¿no? Qué bonito para que lo entonáramos ahora todos, ¿no? Con un órgano. Llegados a este punto, yo diría ahora, llegados a este punto, queridos hermanos, amigos, ya hemos acabado la conferencia, llegados a este punto, se suman otras voces, hemos tomado la ilustre decisión de naufragar. Pues eso, naufraguemos todos para bien. Gracias.